Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el Perú sigue sumergido en una crisis dramática, una de las más dramáticas de su historia republicana. El presidente Castillo acaba, hace muy poco, de ratificar que no habrán cambios en el gabinete Bellido, que el gabinete va al Congreso este jueves con todos los cuestionamientos acumulados, con el cuestionamiento directo a más de 5 ministros, y de alguna manera el Perú, con marchas y contramarchas, parece avanzar hacia una colisión inevitable, inevitable. Si bien es cierto, en el Congreso se discute qué actitud asumir, más allá del voto de confianza o de la denegatoria del voto de confianza, el Perú queda herido y queda sumergido en una polarización que se va desarrollando por capítulos. Y mientras tanto, la economía se deteriora, sigue la trepada del alza del dólar, la inversión está parada, los precios de la canasta básica se disparan y el Perú no parece tener salida en esta situación. Para hablar de estos temas hemos convocado al ex ministro de Comercio Exterior, el señor Alfredo Ferrero, un conocido economista, un conocido tecnócrata vinculado al comercio exterior, a la función pública en general, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Alfredo Ferrero. Gracias por la conversación. Andrés, ¿cómo estás? Andrés, encantado de estar con ustedes, de aquí compartir cada uno algunos temas de la coyuntura política y económica que están calientes. Bueno, el gabinete Bellido, ¿no? ¿Cómo ve usted, cuál es la primera impresión que le causa el hecho de que el presidente Castillo reafirme este gabinete luego de que en las últimas 24 horas se dispersaran rumores señalando que el presidente Castillo giraba al centro, buscaba un gabinete más viable y más aceptable para todos los sectores del país? ¿Qué impresión le causa esta confirmación? Mira, Andrés, en cuanto al gabinete mismo, yo lo he escrito en algunos artículos, en la columna que yo escribo regularmente en Perú 21, y este es un gabinete bomba para mí, ¿no? Más allá de la salida de Béjar, el ingreso de Maurtua, que es positivo en el contexto en que se está dando, porque a Maurtua yo lo conozco, es un hombre serio y es un diplomático de carrera, y no es una persona de izquierda o de comunista, ni que tiene la tendencia de Béjar, ni del resto del gabinete, pero ese es un cambio cosmético. En el fondo, el gabinete fundamentalmente sigue siendo el mismo, ¿no? Y para mí es un gabinete, digamos, impresentable, ¿no? Yo no recuerdo, y ya no tengo pocos años, un peor gabinete que este, ¿no? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, sí. Ya. En realidad es increíble cómo ha tenido la capacidad o la incapacidad para convocar a personajes tan discutibles, ¿no? A veces hay gabinetes con uno discutible, acá hay como seis, ¿no? Y Ahora, en base a, seriamente. ahora, en base a usted, a lo que usted está señalando, digamos, no le pregunto como economista, sino como el observador político que suele demostrar en sus presentaciones en los medios. En el Congreso no hay los votos para ir a una especie, digamos, la presencia de un gobierno comunista motiva en algunos sectores de la bancada a hablar de una confrontación definitoria, porque el comunismo siempre es una propuesta totalitaria que busca excluir y aplastar cualquier disidencia, cualquier oposición. No hay los votos para proceder a un camino de la vacancia, como reclaman algunos sectores. En este contexto, si le preguntara cuál debería ser la opción política del Congreso, otorgar la confianza o no otorgar la confianza, ¿qué nos diría al respecto, señor Ferrero? En primer lugar, fíjate, yo creo que este gabinete no da ninguna confianza, pero en términos del diccionario de la Real Academia Española no da confianza. En términos políticos hay que hacer un análisis un poco más profundo. Y creo que hay una estrategia política para enfrentar esta coyuntura política. Y en ese escenario, después de analizar esta coyuntura y ver el desgaste del gabinete y el desgaste del gobierno, y a la calle cada vez un poco más caliente con el tema de la insatisfacción por el bolsillo afectado por el incremento de los precios y del dólar, si la oposición está articulada y coordina, lo que no estoy seguro, es posible, ¿no es cierto?, otorgar la confianza, porque uno puede otorgar que sea con un voto, es decir, tú te puedes abstener
y al final con los 37 votos de Perú Libre tienes la confianza, hay abstenciones y algunos que estarán en contra, pero es una confianza débil. De repente convendría dar la confianza para que se sigan tropezando, ¿no? Napoleón decía, cuando el enemigo se equivoca no lo distraigas, ¿no es cierto? Para no quemar esa bala de plata. Entonces, ¿por qué este gabinete está tan mal constituido? Y ahora peor con el anuncio que acaba de hacer el premier, ¿no es cierto? Entre comillas, premier, diciendo que no habrá cambios, digamos, desvirtuando el rumor del día de ayer que decían que iba a haber 5 o 6 cambios. Finalmente eso abona en un desgaste de un gabinete que ya, en mi opinión, es un gabinete cojo, porque no es un tema, y acá quiero entrar a otro tema que he escuchado y también he comentado una vez, no es un tema de que sean provincianos, de su condición social, es un tema de idoneidad, es un tema de capacidad. O sea, Así es. el Perú ha tenido en su historia muchos ministros provincianos y muchos presidentes, solamente para recordar unos presidentes últimos. Paniagua es cusqueño, Toledo es sancayino, Vizcarra Moqueguano, Velasco era piurano, Sánchez Cerro era piurano, Castillo era de Tarapacá. ¿De qué estamos hablando? Eso no tiene nada que ver. Pero además, señor Ferrero, el mensaje de Vladimir Cerrón de Perú Libre que dice que este es un choque entre el mundo andino y el mundo criollo, capitalino, europeo de Lima, es una tontería, es una locura. Hoy Lima es la ciudad más andina de todo el Perú. Lima es la ciudad andina por excelencia. Además, nosotros somos un país mestizo. A ver, no somos andinos ni costeños, somos peruanos. O sea, es más, el Perú desde, a ver, la religión es católica, el apellido Castillo es español. ¿De qué estamos hablando? O sea, el sombrero que utiliza tampoco es incaico. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué estamos creando divisiones al interior del Perú cuando somos un solo país con una diversidad cultural y una diversidad que justamente es nuestra fortaleza? Pretender desconocer tanto un lado o el otro es un tremendo error, que lo único que hace es dividir al país. Y este tema de victimizarse por el origen, por el provincial, no tiene nada que ver. Es un tema de capacidad, es un tema de idoneidad. El gran enemigo de este gobierno en los últimos días se ha empezado a notar un cambio de libreto, parece ser la crisis económica, ¿no? Es decir, el alza del dólar, la gente se refugia en el dólar para salvar su propiedad, sus ahorros, y bueno, hay un componente internacional también, la subida de los precios de la canasta básica. Pero en esta situación, digamos, estas cosas suceden pues porque el gobierno ha dicho la constituyente, el gabinete Bellido, la república plurinacional, lo que nos está diciendo es que hay un cambio de modelo y la gente tiene que buscar salvar su propiedad y sus ahorros, buscando una moneda estable, ¿no es cierto? Pero el gobierno ha empezado a desarrollar un libreto, ha empezado a hablar de supuestos monopolios, dejando entrever que hay un sabotaje empresarial y dejando entrever la posibilidad del control de precios. Le digo esto porque ese fue el libreto de Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Es como si alguien estuviera escribiendo este libreto y el presidente Castillo en sus últimas presentaciones ha subrayado este tema. Un comentario, ¿qué reflexión le merece esta aproximación? Mire, varios comentarios. Yo tuve ocasión antes de la segunda vuelta, antes de que se votara entre Keiko y Castillo, reconociendo más que Keiko ha cometido grandes errores y que tiene un pasivo propio, ¿no? Lamentablemente, ya no es solamente el pasivo del fujimorismo del padre, que tuvo cosas muy destacables también en su gobierno, sino es la misma Keiko, al haber manejado mal esa oposición durante estos 5 años, tiene su propio pasivo. Pero a pesar de ese pasivo, y a pesar de algunos antifujimoristas, yo insistía que el riesgo del comunismo es mucho más grande que el riesgo del keikismo o del fujimorismo, y que no había comparación respecto de una situación u otra. Y yo hoy preparé una serie de videos, algunos de ellos están en las redes, donde explicaba, antes de que esto suceda, ¿no es cierto?, cuál iba a ser el impacto de Castillo. No es que sea Nostradamus, pero lo que se mencionaba en los videos respecto al alza de la gasolina, el alza del dólar, el alza de los productos, ha ocurrido y seguirá ocurriendo, porque el tema es que el dólar responde a nivel local a la oferta y la demanda. Entonces, claro, como todo en la vida, si la gente empieza a comprar los dólares porque no quiere soles,
porque el sol es una moneda débil que se va devaluando, entonces la gente con sus ahorritos, su sueldo, empieza a ir a comprar dólares y hay una demanda de dólares. Esa demanda de dólares genera un incremento en el precio del dólar. Y el dólar no está en 4.1 y podría estar en 4.5 si no hubiese sido el BCR a comprar dólares todos los días para evitar que siga subiendo. Ese incremento del dólar tiene un impacto directo en la canasta familiar. ¿Por qué? Porque muchos de los productos que nosotros consumimos o tienen insumos importados, o son productos importados, o vienen de la gasolina que también es importada. Si aumenta el precio del dólar, y aumenta tu precio en soles. Sin embargo, tu sueldo en soles no se incrementa, por lo tanto, tú con tus mismos soles vas a comprar menos. Y así tenemos productos, por ejemplo, ¿por qué sube el pollo? El pollo sube porque se alimenta de maíz y el maíz es importado. ¿Por qué? Porque en el Perú no tenemos maíz de la calidad que se importa, o suficiente maíz, tenemos paltas, arándanos, mangos, otras cosas, pero no maíz. El trigo es importado, sube el pan. El aceite, la soya boliviana, argentina, brasileña, es importada, sube el pan, sube el aceite. La gasolina sube, sube el transporte de bienes, de personas y público, obviamente. Y ese incremento en el transporte automáticamente rebota en el precio del producto, porque cuando trasladas un producto de la sierra o de algún lugar del Perú hacia los mercados, hay un costo de gasolina y ese se traslada al consumidor. Entonces, era obvio que si el dólar subía, y con Castillo sabíamos que iba a subir porque nadie tenía confianza en lo que iba a hacer, eso iba a impactar en la canasta básica familiar. Entonces, pretender echar la culpa del incremento de precios al dólar, digamos, al monopolio, que no existe el monopolio, o a la especulación de los empresarios, ese es un ridículo Pero, económico. ahora, digamos, no hay el tema. A ver, la estrategia de la permanencia de un gobierno como el Castillo debería significar hacer pasar este relato, ¿no? Es decir, darle una explicación a la gente de por qué las cosas están subiendo. Y por otro lado, ensayar algunos anuncios efectistas de control de precios que no lo puede hacer por la Constitución, no lo puede hacer, se saldría de la Constitución. Pero ¿cree usted que este intento de construir un relato sobre la crisis, porque, digamos, el problema de Castillo en unas semanas va a ser la economía, el descontento popular? Y por otro lado, ellos necesitan destruir al sector privado, convertir a la clase media en gente pobre para volverlos dependientes del Estado. ¿Cree que puede tener posibilidad en el mediano y largo plazo, aunque hablar de mediano y largo plazo ahora en esta coyuntura es bien complicado para el gobierno de Castillo? A ver, yo creo que el gobierno de Castillo, para empezar, para terminar la idea anterior y no quedarme con la idea en la cabeza, aquí no existen monopolios. ¿Okay? Si usted va al mercado, y después de los tratados de libre comercio, menos. Porque hoy día podemos importar de cualquier sitio lo que querramos. Es más, eso echar la culpa a una empresa como Alicor del monopolio. Hay 20 marcas de aceite de distintas empresas, algunas de Alicor, otras importadas, y otras de otras empresas. Por lo tanto, no existe, no existe. No existe monopolio en la leche, no existe monopolio en el aceite, no existe monopolio porque el Perú es un mercado hoy día abierto. Y eso garantiza que al ser abierto, olvídese lo que ha sido el incremento si hubiese sido cerrado, porque el problema es cuando tú cierras el mercado, haces que la gente empiece a acaparar, a especular, y al final, en vez de que la economía sea abierta, lo que logras es justamente que la crisis se agrande. Por lo tanto es obvio que los precios no tienen nada que ver con el monopolio y que el control de precios, lejos de ser una solución, sería más bien un problema. Ahora, no hay una preocupación de que este relato pase, este relato funcionó. A mí lo que me causa cierta preocupación es que este relato funcionó en Venezuela, ¿no? Bueno, claro, hay una diferencia enorme entre Hugo Chávez, que era un caudillo, con la administración de Castillo, ¿no? Un poco mi pregunta iba en ese sentido, pero quiero plantearle otro tema, ¿no? La economía... Sobre ese punto, Andrés, a ver, primero que
acá hay, como usted lo ha mencionado bien, hay diferencias, ¿no? Primero, acá es una economía que no está petrolera, no depende del petróleo, no tenemos esa riqueza petrolera que puede subsidiar la economía eternamente. Castillo está muy lejos de ser el líder que era Chávez, que Ujú. además era un militar, o sea que tenía también el apoyo de las Fuerzas Armadas, que tampoco es el caso. Así que yo creo que Castillo va a tener que pronto ver qué hace. O se va, ¿no es cierto? Porque es incapaz o porque de repente el pueblo lo saca, o va a tener que cambiar su discurso y su economía, porque esto no va a aguantar. Y Pedro Franque, con quien yo he tenido que discutir muchas veces como ministro de Comercio Exterior, porque él era anti-TLC, yo fui el que promoví los TLCs hace 15 años, era en contra. Efectivamente. Hoy día ya una cosa es con guitarra, otra con cajón. Ahora, sin embargo, ya se ha dado cuenta que no puede prescindir de los tratados de libre comercio, porque generan inversión, comercio, y aportamos 55.000 millones de dólares al año. Cuando empezamos Imagínate. los TLCs, exportamos 7.000, Hubo ¿no? ya que toca el tema de libre comercio, los TLCs, este comunicado de los 12 exministros de Comercio Exterior de las últimas 2 décadas, ¿no? Somos todos los que somos, ¿ah? Claro, Han eso firmado todos los ministros. Ninguno ha quedado exactamente. solo. Hasta Mara Seminario, que estuvo 6 días con Merino, Claudia Cornejo, que ha estado con Sagasti. De esos ministros, hay 5 o 6 que nacen del MINCETUR, por si acaso. Han sido viceministros antes o funcionarios. Los dos se han firmado, Sí, pues, de y en, 7 presidentes diferentes. y en este comunicado se hablan de unas cifras que realmente impresionan sobre cómo ha cambiado el libre comercio, ¿no? Se habla de antes de los tratados de libre comercio, de la propia existencia en MINCETUR, se exportaba creo que 7.000 millones de dólares, ahora Correcto. llegamos a los 55.000 millones de dólares. Tenemos, si no me equivoco, 22 TLCs que ¿Sí? cubren alrededor del 80% del PIB. Explíquenos estos temas porque cuando, claro, el gobierno ha retrocedido, como lo está haciendo en muchas áreas, lo está haciendo en Cancillería, lo ha hecho en comercio exterior, pero es importante subrayar estos temas porque es parte de una estrategia de ir ensayando el desmantelamiento del modelo económico ladrillo por ladrillo. Explíquenos este Efectivamente. comunicado. Efectivamente, lo que usted dice es exactamente como es. Esta idea de Ciro Gálvez de membrar el Micetur en turismo por un lado y comercio por otro, no es una aventura que a él se le ocurrió. Yo creo que viene en el diario de Perú Libre, porque ellos no están de acuerdo con los TLCs, porque tampoco ven al turismo como un elemento importante, y se dieron con la sorpresa de que no solamente habían 12 exministros de 7 presidentes, sino que los gremios, las cámaras de comercio y las cámaras binacionales salieron a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Encima que tienes un gabinete bomba, ¿no es cierto? Encima quieres desarmar lo que funciona, ¿no? Y en realidad, mira, Andrés, el presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior es el 0.3% del presupuesto nacional. 0.3. Y dentro de ese ministerio, el costo-beneficio versus el costo y lo que hace el ministerio es inmenso. 55.000 millones de exportaciones, 4,5 millones de turistas antes de él, ¿no es cierto? 22 tratados de libre comercio, un plan de exportador desde el año 2005, un plan del año 2005, la marca Perú, la gastronomía, todo es el MINCETUR. ¿Sabes cuánto es el personal del Estado que trabaja en el MINCETUR? 0.1%. Ese es el ministerio que quieres hacer. Es una Era locura, increíble, era realmente increíble. pero es una locura, pero además no lo pueden hacer porque, No y eso tendría que ir al deberían, Congreso. los TLCs son tratados y creo que el artículo 32 de la Constitución dice que no se puede ni por referéndum modificar los No, lo derechos que pasa es que lo que puedes hacer es simplemente incumplirlo en la práctica, Claro. denunciar el tratado, ¿no es cierto? Igual genera instabilidad. Pero a ver, mira, solo para dar una idea. El Perú exportaba 7.000 millones con todo lo que teníamos, el cobre, el oro, todo nuestro era en el 2000 lo que exportaba el Perú, con todo lo exportábamos. Hoy día, la exportación de la agroindustria, solamente la agroindustria, ya Es está eso. cerca de los 7.000 millones. Solamente Así. sin contar nuestro oro, nuestro cobre, nuestros textiles. No, Es es una barbaridad, es un crimen social, es un crimen nacional pretender desmantelar el MINCETUR, ¿no? Ahora, O sea, partiendo de... el turismo y el comercio exterior, hoy día, gracias al MICETUR,
es una política de Estado. No la discutió ningún gobierno, ni Humala con su hoja de Exactamente. ruta, Dos ni décadas, Vizcarra. dos décadas, 20 dos décadas, es un exactamente dos décadas. ministerio técnico, ¿no es cierto?, que maneja los temas con la meritocracia, porque hay gente capacitada. Mira, hay gente que hace la licenciatura que hoy día maneja cámaras. Hay varios ex viceministros que son ministros. O sea, ahí se ha creado una carrera pública, digamos, parecida a lo que era el MES en su momento, ¿no? Entonces, Interesante. cuando salió a decir esto Ciro Gálvez, los dos, ya estábamos los dos exministros comunicados por chat, haciendo un comunicado que recibió el apoyo de todos. Esto no, dime, ¿dónde se ha visto un comunicado de todos los ministros que fueron ministros? Ni Impresionante. uno faltó, ¿no es cierto? Lo Y cual que además revela que, lo cual revela que era una política de Estado, una verdadera política de Estado como deben ser las cosas, ¿no? Ahora, no importaba quién había sido el presidente que te había nombrado. Simplemente estábamos todos de acuerdo de que el ministerio tenía sustento propio, sin necesidad, las cifras avalaban al ministerio. Lo que me preocupaba a mí es que era esa idea de membrar el ministerio es un tema ideológico, porque ya habían anunciado en campaña que estaban en contra de los TLCs. Y Ciro Gálvez quería llevarse el turismo al tema de cultura, pero cultura es un tema que toca con el turismo, pero no puede manejar el turismo. ¿Por qué? Porque los recursos arqueológicos, que son recursos, ¿no es cierto?, tienen que convertirse en productos turísticos. Y el paso del recurso al producto turístico pasa por dotar de infraestructura, servicios y promoción al recurso para que se convierta en producto. Si se quedan en cultura, se quedan en recursos, pero no en productos. Y lo que genera los recursos para el Perú no es el recurso arqueológico per se, sino es la explotación comercial, entre comillas, turística de eso. De ahí da la gastronomía, el transporte, la artesanía y obviamente la Machu Picchu, Picuela, Pichuquiró. Y hay centenares de huacas, o sea, de recursos arqueológicos, ¿no es cierto?, que están ahí dispuestas a ser explotadas, entre comillas, explotadas comercialmente, para darle valor y generar recursos para convertirlos en un producto turístico. Ahora, quiero plantearle otro tema, una visión general de la economía. El 2021 aparentemente vamos a tener niveles de crecimiento que pueden aparecer aceptables porque durante el primer semestre ha habido este efecto rebote enorme, ¿no? Vamos a estar menos de 10, 9%, recuperando en algo el PBI perdido el 2020, pero todo parece indicar que el 2022 los efectos van a ser devastadores para la economía. Es decir, entraríamos a una especie de crecimiento vegetativo que no reduce pobreza, que, en fin, ¿cómo observa usted la perspectiva general de la economía en este año y en el siguiente año, a pesar de los esfuerzos de Pedro Franqui? Bueno, yo creo que el tema económico viene mal, como vemos el escenario, porque, a ver, el 80% de la inversión en el Perú es inversión privada. Y si esta inversión se detiene, entra en pausa, es simplemente con un crecimiento apoyado. Entonces, el sector público, así invierta en obras, no es suficiente para poder hacer crecer la economía. Y este no es un gobierno amigable para la inversión privada. No lo es desde su discurso en la campaña y tampoco lo ha sido en este mes, porque no ha hecho nada. ¿No es cierto? El tema de que diga que hay monopolios ya te indica que están en contra del mercado y de las empresas, ¿no es cierto? Cuando en realidad, si yo fuera candidato, si yo fuera presidente, si yo fuera ministro, lo que haría es poner en valor, así como tengo recursos turísticos, que se convierten en productos turísticos, también tengo recursos mineros que tengo que explotar. Y tengo grandes proyectos paralizados, ¿no es cierto?, por cuestiones ideológicas o políticas. Por ejemplo, el precio del cobre está en récord histórico. Ahí tenemos enterrado en Conga, el mineral en Tía María, ¿no es cierto? Estoy seguro que un presidente pro empresa puede negociar con inteligencia con las comunidades para que tengan beneficios de esa explotación y también con las empresas para que compartan los beneficios de una manera equitativa, pero sacar adelante los proyectos. Yo no estoy de acuerdo con enterrar nuestra riqueza minera eternamente, Es porque una locura. como está demostrado también, los minerales tienen usos diferentes y aparecen sustitutos.
El Perú tuvo una época del siglo pasado, era una potencia guanera, porque era el fertilizante de moda. Hoy día el guano no nos sirve para nada, ahí está en las islas. Hoy día el fertilizante es químico, no nos sirve el guano. Tú no sabes mañana qué puede pasar en la tendencia mundial, por ejemplo, el petróleo. Están hablando de las baterías eléctricas. Menos consumo de petróleo, el petróleo ya no vale $100 el barril, ahora vale 70, valía 40. Entonces, uno tiene que aprovechar también esa coyuntura de buenos precios para sacar beneficios para el país. Y por supuesto que también para las comunidades. Pero que creo que hay que tener un concepto de capitalismo consciente. También hay que ir por ahí también. Hoy día ya no se trata de la labor de la empresa es generar empleo, pagar sueldos y pagar impuestos. No, yo sí creo que la empresa, como está sucediendo en el mundo, tiene que preocuparse de su entorno, pero no a nivel de sustituir al Estado, sino a nivel de tratar de solucionar su entorno. Si vives una población, que haya un colegio, una médica, una buena carretera, para que el entorno sea amigable también a tu negocio. Esa es la forma que la empresa puede cooperar. Y creo que no ha sabido articular bien eso. ¿No es cierto? Y ha ideologizado el tema de la minería. Bueno, en todo caso, una de las conclusiones de estas reflexiones que usted nos plantea es que el sector privado, pues, ha sido exitoso en estas 3 décadas de reformas, pero el Estado ha fracasado en toda la línea, ¿no? Es decir, probablemente el Estado peruano actual es un Estado que maneja la mayor cantidad de recursos de toda nuestra historia republicana. Esa podría ser una conclusión, pero quiero plantearle una pregunta final, señor Alfredo Ferrero. Mire, en 2016 el Perú era una economía, era la estrella de las economías emergentes. El 2016, cuando se afirmaba el chavismo en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, el 2016 pasaban 2 derechas a la segunda vuelta, ¿no? Y el PBI por esas épocas ya se decía que el PBI se había triplicado. Antes de la pandemia la pobreza se había reducido de 60 a 20%. Nos habíamos transformado en una sociedad de clases medias, una sociedad de ingresos medios luego de ser una sociedad pobre. Eso es lo que usted nos relata con la evolución del comercio exterior, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo hemos terminado llegando a un gobierno en el cual están representadas los comunismos más ortodoxos del planeta? ¿Qué explicación tiene usted ante esta tragedia? Parece una pesadilla, una pesadilla. Sí. Mire, hay dos temas que comentar para concluir la entrevista. Primero, referente a tu comentario inicial y la confusión mental que existe en la generalidad, en el sentido de echarle la culpa al modelo económico de la falta de gestión del Estado. El modelo económico lo que genera son los recursos, es el dinero. ¿Para qué? Para que el Estado pueda actuar. Pero cómo utilizan los recursos ya no es un tema del modelo, sino un problema de gestión. Y el Perú tiene hace muchas décadas un gran problema de gestión que es en realidad el gran problema del Perú, porque eso hace que ese que ha crecido en las ciudades grandes no haya llegado a los puntos más recónditos del país. Y que ha generado en parte esta sobrereacción, ¿no es cierto?, sumado al antifujimorismo y sumado a los errores propios del fujimorismo, de Keiko, en el Estado, que ha hecho que Keiko pierda por 40.000 votos, si es que perdió, porque lo pongo en condicional, si es que perdió, ¿ok? Pero en todo caso, así ha perdido por 40.000, si Keiko hubiese hecho una buena campaña en el Congreso y una oposición razonable, pensando en los siguientes 5 años, no hubiese perdido por 40, debió ganar por 1 millón. Y no estar en la disyuntiva de perder por 40.000 o ganar por 40.000. Es una vergüenza, segunda vez que le pasa en dos candidaturas consecutivas. Yo creo que ahí, y esa es mi crítica a Keiko Fujimori, ella debió mirar, era muy joven, era 5 años más joven, y decir, bueno, ganó PPK, vamos a trabajar con PPK, en vez de pelear con PPK, que pensaban más o menos lo mismo, malograron un gobierno y hemos tenido 4 presidentes en 5 años. PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti y ahora Castillo. 5 presidentes en 5 años. Eso es impresionante,
Impresionante. Cuando era el gobierno y la gente hablaba del Dream Team, hemos sido el team más tonto. Porque el team tontín, digo yo, porque realmente hemos dejado pasar una oportunidad de oro. Por eso es que el Perú ha fracasado y eso ha sido una de las razones por la que Pedro Castillo es disidente. Por esa razón, porque la misma derecha se desgastó, gastó sin visión de futuro. Y ahí por eso decía yo que a pesar de haber votado por Keiko, reconozco que Keiko tenía su propia mochila. Claro, esa es una mochila menor a la tremenda mochila del comunismo, que es una mochila internacional, porque no existe un país comunista en el mundo que tenga éxito. No existe, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿qué ha pasado? El Estado no ha llegado donde debía llegar. Es verdad, no ha llegado, debe llegar. En segundo lugar, la derecha fue incapaz de articular un gobierno coherente y nos llevó a un hecatombe que determinó que hayan 5 presidentes en 5 años. Histórico, increíble. Esa oportunidad la perdimos. Hoy día estamos pagando las consecuencias de eso. Claro, este gobierno de repente es el peor en la historia, ¿no es cierto? No sé si será peor o mejor que otro nefasto gobierno de Velasco o un primer gobierno de García que tampoco fue muy bueno, aunque después corrigió en su segundo gobierno, ¿no? Pero claro, se han cometido errores. También hay que reconocer, y creo que parte del diagnóstico tiene que ser identificar esos errores y no repetirlos. Porque no es justo, ¿no es cierto?, que hay lugares del Perú no tengan educación. Claro, la pandemia dirá usted, pero hace 2 años no había pandemia, y tampoco educación, no llegaba el internet, no llegaba el agua, no llegaban carreteras, no llegaba la electricidad. Ya eso no tiene excusa. Entonces, el Estado debe enfatizar en hacer que los beneficios del modelo lleguen a los lugares donde tiene que llegar, y que el modelo no se quede concentrado en las grandes ciudades. Y ahí creo que hay una tarea que hacer. Muy bien, señor Alfredo Ferrero, infinitamente agradecido por estas reveladoras declaraciones. Le agradezco y que seguramente seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos y encantado de estar contigo el día de hoy. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.